Frecuencia del cuadrante XHRMO FM. Transmite en el 88.1 de FM. La Voz del Pitic. La Voz del Pitic. Radiando su señal desde Boulevard Navarrete, local 138F, Colonia Valle Grande, en Hermosillo, Sonora. Vías de contacto. Cabina 6622-180725. WhatsApp 6624-740042. Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Nos encuentras como La Voz del Pitic. Música, información, entretenimiento. Todo en una sola estación. La Voz del Pitic 88.1. Somos los primeros en el cuadrante. Hermosillo, ¿cómo vamos? Mesa de análisis con organizaciones, colectivos, activistas, académicos y especialistas. Hermosillo, ¿cómo vamos? Hermosillo, ¿cómo vamos? Porque lo que no se mide, no se puede mejorar. No se puede mejorar. Acompáñanos. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenos días. Todavía son las 11 de la mañana con 2 minutos. Yo soy Ángel Coronel, yo soy aquí director de La Voz del Pitic y estoy muy agradecido y muy emocionado con este nuevo proyecto que iniciamos con la organización Hermosillo, ¿cómo vamos? Una organización ya muy conocida aquí en la ciudad, en la entidad, vaya, que tiene mucha incidencia en muchos temas. Y pues le doy la bienvenida a Ernesto Urbina, él es director de esta organización. Buenos días, Ernesto. Buenos días, Ángel. ¿Estás? Muchas gracias por la oportunidad. También muy emocionados por este espacio que sin duda vamos a tratar de aprovechar para ofrecerle a la audiencia de La Voz del Pitic un panorama sobre los principales retos que enfrentamos en Hermosillo, y la idea va a ser invitar a expertos, especialistas, activistas y una diversidad de ciudadanos que nos pueden aportar información, conocimiento y experiencias justamente sobre aquellos desafíos que necesitamos enfrentar como comunidad, como sociedad, para tratar de recuperar el liderazgo como ciudad en términos de la competitividad que tenía Hermosillo, del desarrollo social y hacer de nuestra comunidad un mejor lugar para vivir. Entonces, agradecemos a todo el equipo de La Voz del Pitic por esa oportunidad y esperemos que sea el inicio de muchas conversaciones fructíferas para la audiencia. Y bueno, me encanta esa frase, ¿no? De siempre tratar de dejar un mejor mundo en el cual vivir, ¿no? Claro. Y bueno, pues en ese sentido nosotros como radio, como esta radio social que somos, pues siempre tratamos de hacer eso, ¿no? Ser agentes vinculadores de iniciativas ciudadanas, pues para el mejoramiento pues, de la comunidad, ¿no? De todos y cada uno de nosotros. También tenemos en cabina, ahorita entramos al tema, ¿no? Pero hay que presentarlo, por supuesto. Acá tenemos, se me mueve aquí la computadora, Alejandro Romero. Él es investigador y asesor técnico del equipo de transición del alcalde electo, Antonio Estazarán. Buenos días, Alejandro, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación a La Voz del Pitic, a Hermosillo, ¿cómo vamos? Y suerte en este nuevo proyecto. Gracias. Gracias, Oye, Alejandro, por acompañarnos. Ernesto, vamos a platicar ahorita nada más en este bloque un poquito para la gente que no conoce, que creo que no haya muchos, pero por si acaso, que no conoce la organización de Hermosillo, ¿cómo vamos? Platícanos un poco qué son, cuáles son sus objetivos y realmente, yo lo sé, ¿no? Que tienen mucha incidencia en la vida pública de Hermosillo. Bueno, ese es un reto, ¿no? Y hay que digamos, siempre buscar que se escuche la voz de la ciudadanía en las decisiones que influyen en la ciudad. Hermosillo, ¿cómo vamos? Es una organización ciudadana, apartidista, sin fines de lucro, que tenemos como gran propósito tratar de promover la participación de los ciudadanos en el diseño, monitoreo, seguimiento y en todo el proceso que implica la construcción de políticas públicas y de todas aquellas acciones o programas que contribuyan a la resolución o a la atención de los desafíos del desarrollo local. Tenemos 3 ejes de acción, por así decirlo. Uno de ellos, somos una organización que busca generar y recopilar información que contribuya a una discusión pública basada en evidencia sobre justamente los problemas que enfrentamos en la ciudad y sobre todo la percepción de los ciudadanos en relación a estas problemáticas y a todos los aspectos que determinan la calidad de vida de los hermosillenses. Ese es el primer eje. El segundo, somos una organización facilitadora, ese es nuestro rol social,
no impulsamos agendas particulares, sino que articulamos en espacios de diálogo, les llamamos mesas de diálogo multiactor, en donde invitamos a organizaciones, especialistas, representantes de organizaciones ciudadanas, activistas, digamos una diversidad de actores sociales que, digamos, en estos espacios con metodologías muy concretas y con facilitadores del diálogo, buscamos justamente el intercambio de ideas y de conocimientos sobre las problemáticas, tratando de profundizar justamente en su entendimiento. Y una vez que tenemos estos procesos, entramos a al tercer eje de acción de la organización, que es la propuesta de política pública, ¿no? Digamos, las propuestas que realiza Hermosillo Cómo Vamos no las determina una persona o un grupo en particular, sino que se desprenden justamente de aquellos aspectos en los que esta diversidad de actores sociales logran ponerse de acuerdo. Hay muchos temas en los que es muy difícil y que la diversidad de perspectivas, la pluralidad inherente a cualquier sociedad implica algunas cuestiones en las que es muy difícil ponerse de acuerdo, pero hay otras en las que independientemente de la diversidad de ideas logramos consensos, y esos son los temas que la organización incorpora en su agenda, estos ejercicios que denominamos agenda ciudadana, para impulsar y hacerlos de conocimiento a las autoridades y tratar de impulsar su implementación. ¿Cuánto tiempo llevan como organización activa ya, no? En este sentido. Acaban de presentar el informe anual el día de ayer. Es nuestro cuarto informe anual de indicadores. Hermosillo Cómo Vamos sale a la luz pública en mayo de 2018. Sin embargo, ya veníamos trabajando tiempo antes. De hecho, el primer levantamiento para el primer informe, que lo presentamos justamente en mayo de 2018, lo realizamos en octubre, noviembre de 2017, y es ahí cuando ya teníamos un poco de trabajo. Empezamos a trabajar formalmente, lanzamos la iniciativa en mayo de 2018 y bueno, formalmente o ya en el ámbito público tenemos trabajando poco más de 3 años, ¿no? Con 4 informes de indicadores, 2 agendas ciudadanas y un par de proyectos específicos relacionados, uno con una serie de, digamos, perspectivas y aspectos deseables para la rehabilitación de la Sauceda, un lugar muy icónico para la ciudad, y otro, un ejercicio que desarrollamos gracias al apoyo de la Agencia de Desarrollo Alemana en México, en la cual trabajamos un tema de la Agenda 2030 de la ONU, particularmente relacionados a temas relacionado con el tema del sistema de justicia municipal, digamos el modelo de justicia cívica y algunos aspectos relacionados con la participación ciudadana. Ok, pues han tenido bastante incidencia, creo yo, en este corto tiempo, se puede decir, desde que comenzaron con los informes, con todo el trabajo, creo yo, desde mi perspectiva, que son una pieza clave en este momento para la vida ciudadana en la toma de decisiones, ¿no? En los que son tomadores de decisiones, pues los datos que ustedes revelan o recopilan y hacen públicos como organización, creo que tienen mucha importancia. Y bueno, nos decías que acabas de presentar este informe de resultados anual. Ahorita, después del corte, Ernesto, nos dices, Hermosillo, ¿cómo vamos? ¿No? Muy bien. Nos dices qué tal. Muy bien. Vamos a ir un corte, regresamos en 2 minutos. No se vayan, está en La Voz del Pitic, 88.1 FM. ¿Quieres saber cómo vamos? Continuamos. Generamos contenidos de valor e interés social. Todas las voces en una sola. La Voz del Pitic, 88.1 FM. Si los insectos y roedores dominan tu hogar, no pierdas la batalla. ATG Control de Plagas te defiende. Protege tu salud y tu entorno. Servicio comercial, industrial y residencial. Control de todo tipo de plagas. Especializados en el tratamiento de insectos y roedores. Pólizas de tratamiento para gimnasios, naves industriales, hospitales, escuelas. La mejor opción para empresas, maquiladoras, hogares y casa residencial. ATG Control de Plagas. WhatsApp 6623-492677. Facebook ATG Control de Plagas. Dile adiós a los insectos y roedores. Regresa la salud y confianza a tu hogar. ATG Control de Plagas. ATG Control de Plagas. Patrocinador de La Voz del Pitic.
Tu participación en Hermosillo, ¿cómo vamos? Es muy importante. Comunícate por WhatsApp 6624-740042. La Voz del Pitic, 88.1. En tu misma sintonía. Si tú necesitas apoyo alimentario, el Banco de Alimentos de Hermosillo existe para ayudarte. Únete al programa de voluntarios y tu tiempo ayudando a otros será recompensado con alimento. También puedes inscribirte a algún otro programa de apoyos alimentarios. Comunícate hoy al 6622-607302. En el Banco de Alimentos de Hermosillo estamos para ayudarte. Recuerda que la unión sí hace la fuerza. Música, información, entretenimiento, todo en una sola frecuencia. 88.1 FM. ¿Quieres saber cómo vamos? Regresamos. ¿Qué tal, amigas y amigos? Estamos de regreso en esta mesa de análisis Hermosillo. ¿Cómo vamos? Son las 11:12 minutos. Estamos en el 88.1. Les recordamos que nos sigan en todas las plataformas de La Voz del Pitic: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TuneIn. Y también, por supuesto, a Hermosillo ¿Cómo vamos?, ¿no? La organización hermosillense que nos dice cómo vamos, vaya, ¿no? Y ahí nos quedamos ahorita. Está aquí en cabina Ernesto Urbina, él es el director general de Hermosillo ¿Cómo vamos? Y también tenemos a Alejandro Romero, él es economista, investigador y asesor técnico del equipo de transición del alcalde electo de Hermosillo, Antonio Estiazarán. Pues regresamos y Ernesto, nada más así como para resumir un poquito, nos dijiste que era la organización, para los que no lo conocen, y bueno, ¿cómo vamos?, ¿no? Un poquito para que nos diga acá Alejandro, pues el punto de vista de esta parte de la transición, ¿no?, de lo que viene. Muy bien. Fíjate, sin duda hay una gran diversidad de temas de los cuales resulta importante hablar. En términos generales, nosotros lo sintetizamos en términos de que las próximas autoridades reciben una ciudad con desafíos importantes para, por un lado, resolver los problemas urgentes de los hermosillenses relacionados, por ejemplo, con seguridad, infraestructura, con restricciones presupuestales importantes, unas finanzas públicas que resienten las prácticas, relacionadas con el manejo de los recursos de muchos años atrás en términos de un municipio endeudado, un municipio que durante algunos años gastó más de lo que recaudaba, y eso limita las capacidades presupuestales y de realizar la inversión pública que requiere la ciudad. Pero al mismo tiempo también el desafío de establecer las bases para que se promueva un nuevo modelo de ciudad, un Hermosillo ya con 1 millón de habitantes o cerca del 1 millón de habitantes, que haga un uso mucho más sostenible de sus recursos, agua, medio ambiente, que logre ampliar la disponibilidad, por ejemplo, de áreas verdes, espacios públicos, y que también, logre consolidar una visión del futuro para tener claro cuál es el Hermosillo que queremos en el mediano y en el largo plazo, ¿no? Yo sintetizaría así como en términos generales el panorama que vemos, y uno de ellos tiene que ver justamente con las limitaciones financieras que tiene el gobierno municipal, en donde, si bien es importante destacar que la actual administración todavía municipal no incurrió en mayor deuda de largo plazo para financiar sus actividades, seguimos colocados como el tercer municipio más endeudado, una deuda a largo plazo de 1.700 millones de pesos. No tenemos información clara también el tema de la deuda a corto plazo o de la deuda a proveedores, que eso pudiera ser un tema interesante, pero digamos, el volumen de intereses que tiene que pagar el municipio, y junto con la caída que estamos observando de la capacidad de generación de ingresos propios, sin duda es un tema importante a considerar y uno de los retos que tienen que enfrentar las próximas autoridades, ¿no? Así es, uno de los grandes retos, las finanzas públicas, ¿no? Creo que lo hemos vivido durante muchas administraciones, ¿no? Como bien lo decías, llega una nueva administración, pero con una deuda heredada, entonces va creciendo, se gastaba una bola de nieve que ha sido... Se gastaba más de lo que recaudaba, se generaban pasivos y se recurría al endeudamiento justamente los primeros años de gobierno, por lo menos en las últimas
2, 3 administraciones, ¿no? Pero también, digamos, fue creciendo el tema y hasta encontrarnos como el tercer municipio más endeudado de México. Bueno, Alejandro, ¿cómo ves cómo van a recibir el ayuntamiento, ¿no? El alcalde electo Antonio Astezedán? Definitivamente es una situación complicada que merece toda la atención desde hace meses que ya se dio el resultado electoral, desde hace semanas. Ha recibido toda la atención de parte del alcalde electo y del equipo que lo está acompañando en esta etapa de transición. ¿Qué es lo que vemos? Efectivamente, a lo mejor la deuda bancaria en los últimos 3 años no ha aumentado, pero sí por el lado de los pasivos a proveedores, de pasivos a contratistas de obras, sí ha habido un aumento importante, y eso obviamente también complica un poco la situación financiera del municipio, porque finalmente, aunque no cuentan como deuda de largo plazo, sí son obligaciones financieras que hay que cumplir. Por otra parte, también si desglosamos la deuda de Hermosillo, está pagando tasas altísimas, sobre tasas exorbitantes de TIE más 3, más 2 puntos, inclusive creo que hay unos de más 4, y siendo que, por ejemplo, el gobierno del estado tiene tasas o sobretasas que no rebasan el punto porcentual, ¿no? Entonces, creo que también es un aspecto importante a considerar. Necesitamos ver cómo podemos hacer que Hermosillo tenga mejores condiciones en su deuda, y también, por otra parte, también es necesario pues evitar ya la inercia que ha tenido el gasto corriente también en los últimos años, que hemos visto un aumento, por ejemplo, en los últimos 3 años, lo que ha sido el presupuesto para servicios personales se ha incrementado en alrededor de 200 millones de pesos, al menos en el presupuesto. Entonces, este tipo de inercias, pues evidentemente no son compatibles con una ciudad que aspira a tener mejores servicios y que requiere urgentemente de mayor gasto en infraestructura, ¿no? Entonces, sí son cosas que se tienen que comenzar a analizar y replantear, ¿no? Fíjate, tocaste, creo yo, un tema, una línea ahí bastante importante, es generar esas condiciones. ¿Cómo generar? Van a ser los grandes retos que van a tener. ¿Cuáles van a ser esos retos de generación de condiciones para el mejoramiento de las finanzas públicas? No lo sé, con alguna propuesta específica, algo que ya tengan en mente en este tiempo que llevan la transición, ¿no? Sí, mira, en este momento se están analizando todas las opciones, todas las posibilidades que le permitan al municipio tener una mejor situación financiera, una mejor posición de deuda, una mejor posición de gasto corriente, y la idea también es, obviamente, no solamente restringir lo que es o tratar de bajar lo más posible lo que sería el pago de la deuda y evitar que siga creciendo el gasto corriente, sino además también incrementar la eficiencia recaudatoria. No estamos hablando, al menos en este momento, no estamos hablando de nuevos impuestos, estamos hablando de mejorar lo que ya está, que no se cobra eficientemente y que evidentemente es un hoyo de recursos que no se tienen a la disposición. Por ejemplo, en el caso del predial, el ISAF hasta hace unos años medía la eficiencia recaudatoria, es decir, lo que facturabas de predial contra lo que realmente cobrabas. En el caso de Hermosillo, el último dato disponible es que era una eficiencia del 58%. Es decir, de cada 100 pesos que facturabas por predial, solamente cobrabas 58. Entonces, como los ingresos propios, como bien lo reporta Hermosillo, como vamos, no han aumentado, es de suponerse que esa eficiencia se mantiene en los mismos términos o inclusive podría estar a la baja. Entonces, yo creo que es un aspecto fundamental ver las maneras de que todos contribuyamos con este impuesto que obviamente es el más importante en ingresos para Hermosillo, ¿no? Sí, es un área de mejora muy importante, un área de oportunidad. Nosotros hemos tratado de
ver cuál es el panorama de Hermosillo comparado con otras ciudades. En Hermosillo se recaudan más o menos 500 millones de pesos, ¿no?, por predial, con una eficiencia como la que reporta Alejandro, que habría que ver si se ha mantenido o ha disminuido. Y eso nos ha valido para colocarnos en términos absolutos como la ciudad en la posición número 19 a nivel nacional en términos del monto total que recolectamos de predial, pero en el lugar número 85 en términos per cápita. Entonces, se recolectan 450 pesos, 500 pesos per cápita. Entonces, ahí es un área muy importante como para, digamos, con sus limitaciones, porque no te va a resolver todos los problemas, pero sí que te puede brindar algunos recursos adicionales para solventar algunas de las necesidades en términos de inversión pública. Así es, digo, la recaudación del predial es algo, es como el principal ingreso, ¿no? Es el principal ingreso, es el principal impuesto que tienen los municipios en México. Hay toda una discusión porque es un problema generalizado, los municipios recaudan muy poco. Y digamos, con la actual administración federal se ha venido dando una reducción en algunos esquemas de transferencias que a veces aliviaban algunas restricciones presupuestales para los municipios. Está el caso, por ejemplo, del Fortasec, que era un programa de fortalecimiento para la seguridad, que en 2019 creo que ya fue la última vez que tuvo una transferencia. Y esos recursos pues se han tenido que cubrir por los municipios que no han logrado desarrollar todas sus capacidades o, digamos, incrementar toda la eficiencia recaudatoria, particularmente en el impuesto predial, y en otros aspectos como servicios públicos, que por ejemplo Agua de Hermosillo, ¿no?, que ahí también Agua de Hermosillo tiene el potencial de ser una empresa promotora del desarrollo, pero que en estos momentos, con los niveles de eficiencia que tiene, y bueno, en los últimos años, pues apenas se logra cubrir la operación del propio organismo. Aquí sería muy interesante voltear a ver casos como Empresas Públicas de Medellín, que es una empresa de la ciudad con participación privada minoritaria, pero que ha logrado dotar de recursos importantes para el desarrollo de la infraestructura y de, digamos, el gasto público que se ha realizado en Medellín y que es una ciudad ejemplo en América Latina, ¿no? Medellín, Colombia. Medellín, ¿no? Colombia. Sí, bueno, un referente ahí bastante interesante. Alejandro, dentro de lo que estábamos hablando, ¿no?, el agua es otro tema, dentro también de finanzas, de los temas importantes. ¿Cuál es el panorama o cómo van ahí en ese sentido? Definitivamente el agua es un tema fundamental para Hermosillo, más inclusive que para otras ciudades del país por la escasez de este recurso en nuestra zona en particular. Quisiera hacer un paréntesis, ¿no?, nada más para crear un poquito de conciencia a todos los que nos escuchan en ese sentido, ¿no? Somos una ciudad que está en el desierto, sí, con las presas prácticamente vacías. Ahorita es temporada atípica, que ha llovido más, ¿no? Pero generalmente creo que son 200 milímetros anuales, es algo, no sé, creo que es muy poco. Y aún así tenemos agua, ¿no? Entonces hay que crear esa conciencia para todos y todas los que nos escuchan de que hay que cuidarla, ¿no? Es un recurso que se nos puede acabar. Sí, en los últimos, nosotros hemos tratado de medir, es una medida aproximada, tiene sus consideraciones metodológicas, pero hemos tratado de medir cuál es el consumo per cápita diario y en los últimos años ha subido un poco, es decir, no hemos dejado de consumir agua a través de, digamos, una cultura del mejor uso, ya sea doméstico o industrial. O agrícola, que también consume una parte muy importante, sino al contrario, estamos consumiendo en promedio 400 litros diarios y bueno, como tú bien dices, es urgente tener una gestión eficiente del recurso desde la parte pública, pero también desde la parte de los usuarios, seamos los domésticos o sean los industriales o los agrícolas. Esto es una responsabilidad de todos, ¿no? Yo creo que tenemos que ver, por una parte, efectivamente, la responsabilidad de los ciudadanos, es decir, cuidar el agua, mantener nuestro consumo bajo, cuidar que no haya fugas en el hogar. Y por el lado del gobierno municipal, bueno, están creo que dos aspectos importantes, ¿no? Como todo en la vida y sobre todo en lo que es en gobiernos municipales, lo urgente y lo importante. Lo urgente es
asegurar el abasto de agua para los próximos veranos. Yo creo que ya este año nos dimos un quemón de lo grave que es la situación. Estuvimos a unos días de llegar a los tandeos por problemas de abasto en el acueducto Independencia. Aparte ya tenemos un déficit en el norte de la ciudad, no es suficiente el agua que están entregando los pozos que actualmente están funcionando, entonces se necesitan más pozos o distribuir bien el agua del acueducto Independencia para que el norte de la ciudad tenga suficiente agua para el próximo verano. Entonces eso es lo urgente, pero lo importante definitivamente es mejorar la eficiencia del organismo operador. En este momento, de toda el agua que se inyecta a la red, como bien lo reporta Hermosillo Cómo Vamos, de 100 litros que se inyectan, solamente se cobran una tercera parte. Entonces, pues obviamente eso es un daño para las finanzas del organismo, pero sobre todo hace imposible que el organismo pueda hacer las inversiones necesarias para garantizar el abasto de agua a futuro. Entonces, sí, necesitamos mejorar la eficiencia, necesitamos que los usuarios también apoyen este esfuerzo cumpliendo con sus cuotas de agua y mejorando su aprovechamiento, su consumo en el hogar, y el gobierno también tiene que hacer su parte, ¿no? Claro. Sí. Creo que ahí lo mencionaste tú ahorita, Ernesto, algo muy importante que va ligado con eso, los usuarios. Los usuarios no somos únicamente nosotros, los ciudadanos, ¿no? Al final yo creo, no traigo el dato, lo debes de traer un poquito más afinado, somos un pequeño porcentaje los usuarios de ciudadanos que consumimos el agua en las casas, a diferencia de la industria y de la agricultura, que ellos son los que se llevan la gran parte del pastel en el consumo de agua, ¿no? Sí, no traemos, y es algo importante tal vez de preguntarle a Conagua, que creo que es quien maneja esos datos. Para Hermosillo, recuerdo que hace unos meses, hace unas semanas, cuando estaba justamente esta situación crítica de sequía, que no llegaban las lluvias y que estaba en riesgo el suministro del agua que llega a través del acueducto, salían unos datos donde, si mal no recuerdo, lo digo con este paréntesis, el consumo mayoritario era para la actividad agrícola, Sí. Digamos 70-80%, luego un segmento menor pero importante para la actividad industrial, y luego la parte doméstica. Entonces, si mal no recuerdo, debe ser como un 5 menos de 10%, ¿eh? Sí, algo así. Algo traigo ahí más o menos el dato en la cabeza. Entonces, sí, es importante lo que se puede hacer desde la parte doméstica, pero sin duda es importante reflexionar en esquemas que tengan el alcance dentro de las actividades económicas, dentro del agro y dentro de la industria. Y no es imposible. Vemos casos como Israel, que también enfrenta situaciones climatológicas similares y que han logrado desarrollar mecanismos de riego y tecnificación de los campos que les han ayudado a reducir bastante el consumo de agua para el cultivo, ¿no? Así es. Bueno, vamos a continuar ahorita con este tema y otros temas. Vamos a hacer un pequeño corte de estación. Estamos en la mesa de análisis de Hermosillo Cómo Vamos. Yo soy Ángel Coronel, son las 11:29 de la mañana y regresamos. ¿Quieres saber cómo vamos? Continuamos. Continuamos. Grandes éxitos que llegaron para quedarse. Todos están aquí. Todos están aquí. La voz del Pitic. Escuchas la primera frecuencia del cuadrante. Escuchas la primera frecuencia del cuadrante. XHRMO FM. Transmite en el 88.1 de FM. La voz del Pitic. La voz del Pitic. Radiando su señal desde Boulevard Navarrete, local 138F, Colonia Valle Grande. Música, información, entretenimiento, todo en una sola estación. Todo en una sola estación. La voz del Pitic 88.1. Somos los primeros en el cuadrante. Dormimundo, un mundo de descansos. Dale a tu vida el descanso que se merece. Visítanos y podrás encontrar grandes ofertas y métodos de pago. Contamos con modelos y marcas exclusivas de colchones. 50% de descuento más box gratis en tu compra. Sucursal Plaza Dila y Solidaridad. Los especialistas del descanso. Dormimundo. Patrocinador de La Voz de... Si los insectos y roedores dominan tu hogar, no pierdas la batalla. ATG Control
Control de Plagas te defiende. Protege tu salud y tu entorno. Servicio comercial, industrial y residencial. Control de todo tipo de plagas. Especializados en el tratamiento de insectos y roedores. Pólizas de tratamiento para gimnasios, naves industriales, hospitales, escuelas. La mejor opción para empresas, maquiladoras, hogares y casa residencial. ATG Control de Plagas. WhatsApp 6623-492677. Facebook ATG Control de Plagas. Dile adiós a los insectos y roedores. Regresa la salud y confianza a tu hogar. ATG Control de Plagas. ATG Control de Plagas. Patrocinador de La Voz del Pitic. Tu participación en Hermosillo, ¿cómo vamos? Es muy importante. Teléfono en cabina 6622-180725. La Voz del Pitic 88.1. En tu misma sintonía. En tu misma sintonía. Música, información, entretenimiento. Todo en una sola frecuencia. 88.1 FM. Somos los primeros en el cuadrante. 88.1. La Voz del Pitic. Hermosillo, ¿cómo vamos? Promoviendo el diálogo y la participación ciudadana, te invitamos a escuchar la mesa de análisis de Hermosillo, ¿cómo vamos? Entérate de los temas más relevantes en voz de organizaciones, colectivos, activistas, académicos y especialistas. Hermosillo, ¿cómo vamos? Cada miércoles a las 11 horas por La Voz del Pitic, 88.1 FM. En tu misma sintonía. ¿Quieres saber cómo vamos? Regresamos. Listo, estamos de regreso, son las 11 de la mañana con 32 minutos, estás escuchando La Voz del Pitic, esta mesa, este nuevo programa que acabamos de estrenar, va a estar todos los miércoles a las 11 de la mañana. En esta ocasión está Ernesto Urbina, director de Hermosillo, ¿cómo vamos? Y también está Alejandro Romero, él es investigador y asesor técnico del equipo de transición del alcalde electo en Hermosillo, Antonio Esteazarán. Y platicábamos hace unos momentos, para los que nos van sintonizando, sobre las problemáticas, los temas, los retos de Hermosillo, cuál es la ciudad que queremos como ciudadanos. Y bueno, Alejandro también nos comentaba pues los retos como administración entrante. Hablábamos sobre el tema del agua, nada más para cerrar un poquito y pasar al siguiente tema. ¿Cómo ves en resumen el tema del agua en Hermosillo? Y vaya, Alejandro, los retos que vienen para la nueva administración, ¿no?, de Antonio Esteazarán. Mira, yo creo que un aspecto importante que se me pasó a comentar es hay que hacer algo con el agua tratada. Y Hermosillo necesita meterle mucho a ese tema. Hay industrias actualmente en Hermosillo que para sus procesos requieren agua simplemente residual, y la compran a muy buen precio. Entonces, yo creo que se puede hacer algo muy interesante donde el agua tratada no solamente se use para el riego de áreas verdes, parques y jardines, sino que además también se comercialice con industrias, de manera que estas industrias no consuman el agua potable que requieren los ciudadanos, y además que esto represente ingresos adicionales para el organismo. Entonces yo creo que hay un área de oportunidad ahí muy interesante que es parte de lo que también está explorando el alcalde electo, ¿no? Sí, sin duda es un tema muy importante el tratamiento de agua. En los últimos años hubo todo un debate sobre el desempeño de la planta tratadora de aguas residuales que tenemos en la ciudad. Lo que es importante recalcar es que necesitamos como la infraestructura y las estrategias para hacerle llegar, bueno, para tratar bien el agua con las normas nacionales y hacerle llegar a, digamos, a las empresas o a los sectores que le darían un uso y que pueden generar ingresos para el municipio. Yo agregaría nomás para cerrar este tema, creo que hay que pensar en una gestión institucional importante para el organismo operador en términos de dotarle de capacidades técnicas, de un manejo profesional que le permita tener una visión de largo plazo y empezar a planear los escenarios para la ciudad, y con ello pues irse fortaleciendo paulatinamente y tener un organismo sólido, financieramente estable, viable y con niveles de eficiencia
pues de acorde a lo que la ciudad necesita para nuestras condiciones, ¿no? Así es. Entonces, más o menos ese sería el... Oye, bueno, toda la razón. En los indicadores y en los resultados de Hermosillo, ¿cómo vamos? Una de las problemáticas para los hermosillenses, pues la seguridad. ¿Cómo vamos? Sí. Sin duda, en los 4 años que llevamos midiendo la percepción de los sonorenses de los hermosillenses sobre los problemas públicos, repiten todos los años, a veces se ha alterado un poco el orden, pero repiten siempre encabezando la lista seguridad, adicciones, transporte público, corrupción, calles y pavimentación. Y particularmente seguridad y adicciones, los 4 años han encabezado la lista, incluso una problemática que tal vez como ciudadanos lo vemos de manera complementaria. Nos sucede recurrentemente que cuando estamos encuestando, pues dicen, no, es que la persona que anda en temas de uso de sustancias, pues regularmente es quien viene y roba aquí en la colonia. Tal vez es no sé si sea un tema de percepción o sea un tema justamente de incidencia delictiva, pero en términos de indicadores ya relacionados a datos duros de seguridad, vimos que en los últimos 3 años hubo un esfuerzo interesante de crecer o incrementar el presupuesto en seguridad. Se trató de compensar tal vez el cierre del programa Fortasec, este programa federal que en algún momento llegó a contribuir con unos 70, 80 millones de pesos al tema de seguridad en la ciudad. No obstante este esfuerzo, vemos que en términos de carpetas de investigación, los niveles de homicidio se mantienen en niveles altos. No creció entre 2019 y 2020, se mantuvieron más o menos en 220 homicidios en esos 2 años, cada año en la ciudad, pero eso implica que hay poco más de 4 homicidios a la semana. Y aparte, sí vemos con preocupación cómo crecieron otro tipo de delitos, particularmente la violencia familiar, que prácticamente se duplicó. Pues esta lamentablemente afecta a mujeres y niños principalmente, y también a otros delitos como el narcomenudeo y el robo a casa habitación, si no estoy equivocado. Entonces, es un reto importante, se trata de la problemática, más allá de la coyuntura del COVID tal vez, que vino también a modificar nuestras prioridades en términos de salud. La seguridad ha sido el gran problema a resolver y el cual, pues desafortunadamente, ha adquirido niveles, digamos, importantes o preocupantes en la ciudad en los últimos años. Mira, yo creo que hay en el aspecto de la cuestión de los homicidios, definitivamente ahí va a ser muy importante una coordinación muy eficaz, de mucha confianza entre las autoridades estatales, la federal y obviamente las autoridades de Hermosillo, ¿no? Obviamente la mayoría de estos incidentes pues están relacionados con la delincuencia organizada y son de otra competencia, pero definitivamente la coordinación ahí va a ser clave, ¿no? Y ya en otros aspectos, a mí me preocupa mucho, en lo particular, lo que es el tema de la violencia familiar y contra la mujer. Tenemos este incremento exponencial prácticamente de los reportes de violencia familiar en Hermosillo, y si nos vamos al dato de los feminicidios, si analizamos los últimos años, Hermosillo es el primer lugar en feminicidios en el estado. Antes teníamos la percepción de que era Obregón, de que la situación estaba más grave en Obregón. Ahorita la situación más grave es en Hermosillo en cuanto a feminicidios. Entonces, a esto le hay que sumarle los casos de desaparición que ha habido en los últimos meses también, desaparición o intentos de privación ilegal de la libertad a mujeres. Entonces es un tema que yo creo que hay que también tener muy en cuenta. Y recordemos que la mayoría de los feminicidios empiezan con un reporte de violencia intrafamiliar. Entonces, yo creo que una atención oportuna desde esos reportes puede ser la llave a bajar ese indicador de feminicidios, que definitivamente no es nada honroso y que es muy delicado para la seguridad de las mujeres en Hermosillo. Claro, adelante. No, coincido con el diagnóstico y la opinión que presenta Alejandro, y yo agregaría que aquí
hay muchos retos y es un tema complejo de entrarle. Digamos, un panorama general sobre las capacidades que se tienen en el municipio, pues de entrada seguimos con pocos policías, tenemos como 1,200 policías, digamos, es prácticamente un policía por colonia, entonces, y pues digamos, se tienen que repartir en turnos, entonces pareciera que la capacidad humana todavía tiene un déficit importante ahí en términos del número de oficiales activos. La certificación es otro, es decir, tener policías competentes con el conjunto de conductas y valores adecuados. Y todo eso implica capacitación, remuneración, infraestructura, o sea, no solamente son las comandancias. Aquí hubo algo interesante porque hubo, me parece, 2 comandancias que empezaron a adoptar elementos del modelo de justicia cívica, en donde mejoraron un poco sus condiciones y el tema del desempeño o el rol del juez. Esperemos que sea un modelo que se logre consolidar en los próximos años, pero implica también el recursos para la infraestructura y para el equipamiento de los policías, ¿no? Entonces el reto es amplio. Ya no hay transferencias en ese tema por parte del gobierno federal y esperemos que como dice Alejandro, exista una muy buena coordinación para fortalecer a la policía municipal y que las otras corporaciones, policías estatales, Guardia Nacional, que por más que sea otro debate ese, en qué medida la Guardia Nacional debe de participar en este tipo de impartición de la seguridad, pero esperemos que exista un ejercicio de coordinación importante para tratar de coadyuvar para que el municipio fortalezca sus capacidades para que sea una ciudad más segura, ¿no? Alejandro. Y también habría que reconsiderar, creo, digo, sin ser experto en ese tema, pero yo creo que también hay que reconsiderar una reorganización del cuerpo policíaco, en el sentido de que si seguimos haciendo lo mismo, pues no vamos a obtener resultados distintos. Es decir, por ejemplo, yo cuestionaría mucho el hecho de tener a los policías en las comandancias o en los principales bulevares, cuando la incidencia delictiva está en otras partes, en otras zonas. Entonces sí tienes que tener una presencia constante de la policía, sobre todo en las zonas de incidencia o en los puntos conflictivos, y yo creo que también es un esquema que podría ir por ese lado. Creo que también podría dar resultados, sobre todo para prevenir e inhibir el delito, que es la función básica de la policía municipal. Sí. Se ha pensado mucho en esa línea, en el policía mediador, ¿no? Digamos, viendo también que gran parte de los problemas que tienen que ver con problemas de vecinos. En Hermosillo también, esa es otra problemática. El otro escuchaba nos peleamos un dato mucho por ahí. En INEGI hemos salido. El INEGI, precisamente. La pregunta es si en el último año tuvo como un conflicto y ya te pregunto, Mario, si creo y es con los vecinos, con somos los que de las ciudades que nos peleamos más entre vecinos. Curiosamente, nos peleamos con unos y confiamos mucho en otros, ¿no? Entonces, es un comportamiento ahí extraño, pero los policías recurrentemente atienden problemáticas de conflicto entre vecinos y conflictos familiares. Entonces, ahí se habla mucho de la necesidad de que tengan capacitación en mediar este tipo de conflictos, que se resuelvan sin la necesidad de llegar a otras instancias. Y ahí el acompañamiento de la sociedad civil puede ser muy importante. Aquí en Hermosillo tenemos el Instituto Nacional de Mediadores, de Mediación, y que ha formado a un número importante de personas con capacidades como para coadyuvar en el ejercicio de la mediación comunitaria, ¿no? Entonces, por ahí puede haber capacidades y competencias como para fortalecer el desempeño de las policías municipales, particularmente en problemáticas muy presentes como la violencia familiar y el conflicto de vecinos, ¿no? Y que metan la bocina. Típico, ¿no? De que le hablan a la patrulla porque tienen la música muy alta. La guerra de asadores, ¿no? Ándale, sí. Y en los datos se ven las llamadas al 911, creo que son, digamos, sobresale los fines de semana cómo se atienden ese tipo de problemáticas en la ciudad.
Sí, sí. Bueno, son problemáticas que al final de cuentas a lo mejor no son tan graves como los feminicidios, los asesinatos, toda esta parte, ¿no? Pero al final son problemáticas que inciden en el estilo de vida o en la calidad de vida de los hermosillenses, ¿no? Sí, sin duda, así es. Ajá, y que, digamos, va en detrimento también, tal vez, de la construcción de comunidad, ¿no? Es decir, los problemas son tan graves y tan complejos que resulta importante tener esta sensibilidad y esta solidaridad entre vecinos, entre los miembros de la comunidad hermosillense. Y si estamos en conflictos permanentes, pues esta tarea se vuelve difícil, ¿no? Así es. Y bueno, aquí creo que es momento de introducir otro tema, ¿no? Que es la participación ciudadana. Sin esa participación ciudadana, pues no podemos ir construyendo esta ciudadanía que queremos, ¿no? Al final somos nosotros los que vivimos aquí, somos nosotros los responsables. Claro, los órdenes de gobierno tendrán sus injerencias o sus responsabilidades, pero en general yo creo que lo importante es la ciudadanía, ¿no? La participación en toma de decisiones, en acciones, etcétera, etcétera. ¿Cuáles serían o cómo son los niveles? Bueno, yo sé que no son los óptimos según los resultados de Hermosillo. ¿Cómo vamos, no, en cuestión de participación ciudadana aquí en Hermosillo? Sí, dos datos. Desafortunadamente, y a lo mejor el COVID explica parte de ese comportamiento, en las pasadas elecciones disminuyó la participación. Digamos el 44% de los ciudadanos enlistados en el padrón electoral emitieron su voto. Antes teníamos valores de arriba del 50%, en algunas elecciones llegó a representar el 56%, y digo, puede haberse derivado de la coyuntura en particular, pero no solamente ahí queda, sino que también hemos preguntado en qué medida nos involucramos los ciudadanos en acciones que contribuyan al bienestar del barrio, de la colonia, del municipio en general, y pues menos del 10%. En el último levantamiento 6.5% me parece fue que respondieron de manera positiva, es decir, de haber realizado actividades en mejora de la colonia, del municipio. Las personas que participan, que son pocas, son menos de 10 de cada 100 hermosillenses, las que participan, las actividades más que digamos, motivan más la participación tienen que ver con limpieza de espacios públicos, de parques, escuelas, y también la siembra de árboles, que son actividades que han logrado despertar el interés de la participación. Yo diría que el tema de las mascotas también últimamente ha despertado el interés de los ciudadanos por involucrarse en este tipo de actividades colectivas. Pero, por ejemplo, el resto de los ciudadanos que dicen no haber logrado participar, pues aquí hay dos factores muy importantes. Uno es porque nadie los convoca y la segunda es porque no tienen el tiempo. Entonces ahí hay un área de oportunidad importante en términos de que tal vez es importante pensar en esquemas desde ciudadanía y desde gobierno para tratar de ampliar la convocatoria a los hermosillenses a involucrarnos en diversas actividades en donde pudiéramos aportar con un cambio significativo. Sí, es la parte de la participación, digo, en la cuestión electoral, si es baja la participación, lo que nos dice es que es poca la gente que toma la decisión de quiénes van a ser sus gobernantes, y eso al mismo tiempo creo que influye en el sentido de que puede que no tenga una gran legitimidad un gobernante, ¿no? Bueno, entre comillas legitimidad, ¿no? Más bien aceptación, porque no hay participación, se convierte en personas que nada más tuitean o activistas o quejosos a lo mejor en redes sociales únicamente, ¿no? Pero no participan en la toma de decisiones, no participan en esos otros temas que mencionabas. ¿Sí? No, y yo diría en ese sentido, con la última estadística vimos que menos de una cuarta parte de los ciudadanos en el padrón electoral definieron el resultado de la elección en ambos niveles, en lo estatal, en lo municipal, igual a los legisladores. Y en ese sentido tal vez el escenario deseable es tener un consenso más amplio, ¿no? Sobre los proyectos que se van a impulsar en los diferentes niveles, dejándolo de lado las cuestiones partidistas, ¿no? Sino estar alineados en proyectos
que determinan el rumbo de un estado, de una ciudad. Sí, creo que usted utilicé la palabra incorrecta, no la legitimidad, era confianza. Confianza en la ciudad. De confianza, exactamente. ¿No? Bueno, ahorita vamos a ir un corte, son las 11:50 de la mañana y regresamos con la palabra para Alejandro Romero. Estamos en La Voz del Pitico, 88.1, en la mesa de análisis de Hermosillo, ¿cómo vamos? Regresamos. ¿Quieres saber cómo vamos? Continuamos. Continuamos. Grandes éxitos que llegaron para quedarse. Todos están aquí. Todos están aquí. La Voz del Pitic. La nueva tendencia en Hermosillo es Yassi. Sigue sus redes sociales como Yassi MX. Descárgalo en tu celular. Muy pronto. Espéralo. Patrocinador de La Voz del Pitic. Tu participación en Hermosillo, ¿cómo vamos? Es muy importante. Comunícate por WhatsApp 6624-740042. La Voz del Pitic, 88.1. En tu misma sintonía. ¿Quieres entrar al Unison? Bañuelos Asesorías. ¿Quieres entrar al Cobach u otra prepa? Bañuelos Asesorías. ¿Quieres terminar la prepa con un solo examen? Bañuelos Asesorías. Búscanos en redes sociales, en Facebook e Instagram como Bañuelos Asesorías. Manda WhatsApp al 6622-753656. No lo olvides, somos Bañuelos Asesorías. Patrocinador de La Voz del Pitic. La Voz del Pitic te invita a escuchar la mesa de análisis de Hermosillo, ¿cómo vamos? Entérate de los temas más relevantes de organizaciones, colectivos, activistas, académicos y especialistas. Hermosillo, ¿cómo vamos? Cada miércoles a las 11 horas por La Voz del Pitic 88.1 FM. En tu misma sintonía. Si tú necesitas apoyo alimentario, el Banco de Alimentos de Hermosillo existe para ayudarte. Únete al programa de voluntarios y tu tiempo ayudando a otros será recompensado con alimento. También puedes inscribirte a algún otro programa de apoyos alimentarios. Comunícate hoy al 6622-607302. En el Banco de Alimentos de Hermosillo estamos para ayudarte. Recuerda que la unión sí hace la fuerza. Generamos contenidos de valor e interés social. Todas las voces en una sola. La Voz del Pitic, 88.1 FM. ¿Quieres saber cómo vamos? Regresamos. Así es, estamos de regreso, son las 11 de la mañana con 52 minutos, estás escuchando La Voz del Pitic, yo soy Ángel Coronel y estamos en esta mesa de análisis de Hermosillo, ¿cómo vamos? Está con nosotros Ernesto Urbina, él es el director de esta organización de Hermosillo, ¿cómo vamos? Y también está con nosotros Alejandro Romero, él es economista, investigador y asesor técnico del equipo de transición del alcalde electo Antonio Esteazarán, y nos quedamos, antes del corte, con el tema de la participación ciudadana, un tema importante, interesante, y pues nos quedamos contigo, Alejandro. Mira, yo sí advierto algo particular en el caso de Sonora y de Hermosillo en cuanto al resultado que hubo en la pasada jornada electoral. El hecho de que a nivel nacional, por ejemplo, se superó por primera vez desde 1997 en una elección intermedia, es decir, donde no hay elección para presidente, no se había sobrepasado el 50% de participación del listado nominal. Entonces fue histórica, digamos, la votación a nivel nacional. Y en cambio en Sonora es la más baja de los últimos años. Entonces yo creo que sí, más que el COVID, yo advertiría una situación de desencanto, de desenfado de la población contra los gobiernos que han sido electos y que siente el ciudadano legítimamente que no le han respondido a sus necesidades y a sus problemas. Obviamente corresponderá a las autoridades electas que van a entrar a partir de septiembre hacer el mayor esfuerzo para cambiar esa percepción y evitar que se siga hundiendo la participación, porque, por ejemplo, en el caso de Nogales todavía se puede hundir más. En el caso de Nogales y de San Luis Río Colorado, la participación fue cercana al 20%. Es decir, la mitad que en Hermosillo
y prácticamente nomás votó 1 de cada 5 electores en el listado nominal. Entonces puede ser todavía peor. Y yo creo que ahí va a ser muy importante dos herramientas. Uno es hacer verdaderas consultas a la población en el sentido de temas que realmente el ciudadano se sienta tomado en cuenta en sus decisiones. Y la otra es el presupuesto participativo. Es decir, que tú como ciudadano digas, oye, a ver, de este dinero, de este recurso que tienes tú, yo lo que más necesito en mi colonia es que arreglen el parque, es que arreglen esta calle que está en muy malas condiciones. Es decir, involucrar a los ciudadanos. Creo que mientras se involucre más a los ciudadanos y vean que su decisión sí tiene consecuencias, sí tiene una vinculación con lo que hace su gobierno, creo que se podrá ir recobrando esa confianza y por lo tanto puede ir mejorando la participación ciudadana. Así es. ¿No? Ernesto. Me entusiasma escuchar esto de Alejandro. Ojalá que esa visión pueda ser o represente, digamos, la visión de la próxima administración municipal. Sabemos que hay retos, pero nosotros como organización justamente promovemos y vamos a promover que se utilicen los mecanismos de participación, los formales, independientemente que a lo mejor tiene que haber alguna revisión a los reglamentos o a la misma ley estatal que ya se ha puesto en la mesa en algunas partes. Pero sí, definitivamente debemos de involucrar a la ciudadanía en la toma de decisión de los aspectos más importantes de la ciudad, y para eso son justamente esos instrumentos. El tema del presupuesto participativo, hemos visto cómo cambia el involucramiento de los vecinos, de las personas de una colonia cuando impulsan los proyectos para que resuelvan sus necesidades cercanas, ¿no? Entonces, también esa idea me entusiasma mucho que se esté visualizando, que al menos haya coincidencias con Alejandro de la pertinencia de estas herramientas, que no, pues desafortunadamente no tenemos un historial, digamos, importante en la ciudad de haberlos utilizado. Y yo nomás agregaría que también hay otro tema y que creo que tiene mucho que ver con el gobierno municipal, en el seguimiento a la denuncia ciudadana. Y ahí el área de oportunidad tal vez está en la tecnología. Muchas veces, y nosotros hemos levantado información aproximada sobre eso, hay una cultura de denuncia ciudadana baja, porque no hay los conductos adecuados. A veces preferimos denunciarlo en la radio o en alguna red social, porque definitivamente no conocemos los conductos adecuados para que una autoridad llegue y nos arregle. Y en ocasiones, a veces ponemos la denuncia y, digamos, la resolución de la problemática tarda tiempo, no es satisfactoria, y empieza a crear una frustración y un distanciamiento del ciudadano con las autoridades, ¿no? Y es ahí donde empezamos, no, pues yo ya reporté y no me resuelven desde 2 meses. Ahí hay un enorme potencial con el uso de aplicaciones, con el uso de tecnología. Hay varias ciudades que han logrado implementar mecanismos, por lo menos que hay una comunicación, ¿no? O sea, si no se logra resolver por alguna cuestión, existe comunicación y desfogas esa frustración social de la ciudadanía. Entonces, yo agregaría a lo ya importante que ha comentado Alejandro, y sin duda habrá otras áreas de oportunidad, el tema de la transparencia, de la rendición de cuentas, encontrar nuevos mecanismos para decirle al ciudadano en qué se ejecutan los recursos. A veces puede sonar tan sencillo, pero no hemos logrado implementarlo, de ir a un parque y decir, este parque costó tanto, tus impuestos se utilizaron así, que vienen de tal, y por eso incluso refuerzas la pertinencia de que los ciudadanos cumplan con sus responsabilidades. Entonces es todo un tema, pero qué interesante y qué importante que personas dentro que están cercanas al equipo de transición o participan en el equipo de transición tengan esa sensibilidad a los instrumentos de participación. Ok, bueno, se nos acabó el tiempo. Queda un minuto para cerrar, Alejandro. No, pues son muchos los retos, son muchas las áreas de oportunidad que vienen adelante, pero yo les puedo asegurar que el alcalde electo está viendo todos estos temas que hemos platicado aquí, está muy impregnado de estas visiones que yo les estoy comentando y que él nos ha propuesto también, y estoy seguro que va a ser una administración que va a dar buenos resultados, estoy seguro.
Ernesto. No, pues de entrada agradecerle a Alejandro por aceptar la invitación a este primer espacio. Nosotros enmarcamos el informe de indicadores justamente en tratar de hacer un diagnóstico sobre cómo reciben las autoridades, y creo que Alejandro es una voz muy autorizada para complementar ese diagnóstico. Y pues agradecer a todo el equipo de La Voz del PITIC por esta oportunidad y estarnos escuchando, aportar información e ideas todos los miércoles a las 11 de la mañana. Para que estén bien pendientes en la 88.1 FM y en las redes sociales de La Voz del PITIC, y por supuesto también en las redes sociales de Hermosillo Cómo Vamos. Esta fue la primera mesa de análisis de Hermosillo Cómo Vamos en La Voz del PITIC. Muy agradecido con Ernesto Urbina, presidente, director de Hermosillo Cómo Vamos, y también a Alejandro Romero, economista, y del equipo de transición del alcalde electo Antonio Estiazarán. Yo soy Ángel Coronel y nos vamos a estar viendo y escuchando aquí en la radio y en otros espacios. Muchas gracias a todas y a todos. Hermosillo, ¿cómo vamos? Mesa de análisis con organizaciones, colectivos, activistas, académicos y especialistas. Hermosillo, ¿cómo vamos? Hermosillo, ¿cómo vamos? Porque lo que no se mide, no se puede mejorar. No se puede mejorar. Música, información, entretenimiento, todo en una sola frecuencia. 88.1 FM.